Este es Carlos, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Quiero aprovechar estos momentos, yo sé, en un lugar muy diferente, pero creo que está adecuado para lo que quiero decir. Quiero ser breve, pero en estos momentos y en este día 15 de septiembre para nosotros se celebra para el pueblo el nuevo año. Entonces el saludo que viendo hoy en esta parte del mundo es Shana Tova, que pasen un buen año. Pero también en Israel esta es la costumbre, y más que una costumbre se ha hecho parte de las celebraciones judías importantes en las fiestas conmemorativas, ¿no?, del judaísmo. Pero aquí hay algo más que quiero aprovechar y quiero utilizar este momento para presentar lo que la palabra, porque utilizamos la palabra de Dios, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Entonces yo sé que se le da el sentido del nuevo año, pero no tiene nada que ver en el sentido como lo celebra el mundo, o lo celebramos normalmente a fin de año, en el mes de diciembre, comienzos de enero, se celebra un nuevo año. Bueno, no es precisamente lo mismo. Lo único es que los judíos le han dado una interpretación muy legítima, según ellos, relacionado a cuándo es el nuevo año, en qué mes, es el mes de Tishri, pero el significado que ellos les dan. Y también hay que ver lo que dice el profeta Ezequiel, que fue a quien se le dio esta visión para el principio del año. De hecho, en Ezequiel es el único lugar donde aparece esta palabra hebrea, ¿no? Como la conocemos, ¿no? Rosh Hashanah. Rosh, cabeza, Ha de Shana, año, o Rosh Hashanah, sin el acento, ¿no? El asunto es que quiero aprovechar el momento, como dije antes, para presentar este punto de vista que para mí es muy importante, porque el pueblo evangélico por lo general no se relaciona con las fiestas judías, ¿no? Y es algo que desde los púlpitos es de donde se debe de hablar sobre estas cosas y se debe de enseñar. Yo he acostumbrado a hablar de estas cosas, mi esposa también, pero la verdad es que el pueblo evangélico no tiene obviamente el mismo interés sobre estas cosas que tienen los mismos judíos. Ahora mismo en Israel estas fiestas se celebran con mucho entusiasmo y con mucha reverencia, especialmente las fiestas que se acercan en estos días, porque Moisés fue el que las estableció por palabra de Dios, ¿no? Pero quiero enfatizar primeramente en esto del Rosh Hashanah. Porque, como dije antes, aparece solamente en Ezequiel, capítulo 40. Les doy ahora el capítulo 40 y en el verso 1. Eso hay una palabra hebrea que también se utiliza en este tiempo, y la tengo aquí escrita, es la palabra Yom Teruah, Yom de día, y Teruah de hacer soplar fuertemente, ¿no? El chofar, la trompeta. Tenemos profecías en el Nuevo Testamento sobre cosas extraordinarias que van a ocurrir a la final trompeta. Es el apóstol Pablo haciendo referencia a las revelaciones y a las profecías que Dios le mostró. Pero todo está encerrado en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos ahí todas las respuestas, todos los interrogantes, las explicaciones, ¿no? Siempre Dios explica por qué cuando habla de ciertas profecías en especial, Él siempre las explica por medio de ángeles. Y en nuestro tiempo, Jesús de Nazaret nos dio el regalo más grande, nos dio su mente.
¿no? Y el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos entrar en esta dimensión de la Escritura desde el comienzo hasta el final, y es la importancia de que las personas no solamente crean en el Evangelio y bajen a las aguas en un bautismo de arrepentimiento, sino que obedezcan el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. Eso implica algo más que solamente creer en el nombre de Jesús. Jesús mismo le dio instrucciones a los primeros creyentes que no salieran, no entraran en el ministerio a evangelizar ni a salir de Jerusalén hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir que recibieran el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Muchas veces he hablado de esto en los videos, en los comentarios que he hecho, por cantidad están grabados, ¿no? El asunto es que este bautismo en fuego no es opcional, no es una opción, no es negociable. Es necesario ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego para poder entrar en esta dimensión de discernir entonces los tiempos y las sazones de los tiempos, porque nadie sabe el día ni la hora, pero Dios nos da el mandamiento, no es una contradicción, simplemente nos está diciendo que nadie diga días y horas, porque nadie sabe eso. Eso quedó en la sola potestad de nuestro Padre. Pero sí nos da el mandamiento que tenemos que discernir los tiempos y las sazones de los tiempos. Es como a los hijos de Isaacar se le dio ese don para discernir los tiempos y las sazones de los tiempos, y a nosotros se nos dio como mandamiento. También tenemos que discernir los tiempos y las sazones de los tiempos, y para eso necesitamos conocer la historia de Jacob, ¿no? ¿Por qué Jacob regresó a casa? ¿Dónde en la palabra encontramos esa parábola, la parábola del hijo pródigo que regresa a casa? Jacob, que es Israel, regresó a casa el 14 de mayo de 1948, como ya tantas veces hemos hablado, pero ese es el asunto que el pueblo evangélico necesita. Es como decir, comenzar otra vez. No es que no sea creyente. El pueblo evangélico obviamente es creyente, han sido lavados con la sangre, por la sangre del Cordero. El descuido ha sido que se le ha dado importancia al bautismo en agua, y es como si eso haya sido lo necesario y hasta ahí han llegado. No. La razón del pentecostalismo es porque esto tiene que relacionarse a lo que pasó en el Sinaí, ¿no? Y de ahí los 50 días, 49 días más uno, como Dios trató con Moisés en el monte Sinaí. De ahí pentecostalismo, Pentecostés. Entonces, eso no debió de quedarse atrás solamente en la historia, sino que la iglesia, cuando Jesús dio la orden de que fuéramos bautizados, él cumplió en el aposento alto. Ese día de Pentecostés, 49 más 1, vino el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él lo envió. Él es el único que nos puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él lo hizo porque esa es la ley en la mano derecha que habló Moisés, que viene del Sinaí. Jesús de Nazaret está sentado a la diestra del Padre. Él es quien nos bautiza. Y Juan lo dijo, ¿no? Este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso lo digo porque ya es parte de cuando hablo estas cosas, ¿no? Pero en realidad deben de ser repetitivas para que el pueblo de sí mismo indague diligentemente, como dice Pedro, estas escrituras. No tiene que conectarlo todo otra vez desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? En esta noche solamente quiero enfatizar en esto del Año Nuevo Judío, porque es una realidad, es una fiesta que ellos celebran y la han acomodado como si fuera una fiesta de las fiestas en los moedines de Dios, donde era necesario subir a Jerusalén en fiestas sagradas, aunque no aparece en ningún lugar que se celebre el nuevo año judío de esa manera como fiesta, pero sí se hace énfasis en el Yom Teruah, que significa entonces hacer sonar el shofar, y de ahí comienza algo que es muy significativo, porque 9 días después Moisés establece esto en
está en Levítico capítulo 23, tengo por aquí algunas notas, Moisés en Levítico 23, 23 en adelante, están todas estas fiestas de este tiempo que comienzan con el Yom Teruah, que viene a ser lo mismo que es el Rosh Hashanah, que es principio de año en realidad, como lo se traduce también en el libro de Ezequiel capítulo 40, verso 1. Y todas estas cosas están conectadas, es que las quiero decir, y decirlas es una cosa, pero cuando vamos a leerlas tenemos que ir de un lado a otro en la escritura. Pero todo está conectado. Moisés lo estableció, Dios le dio la visión a Ezequiel en el capítulo 41. Esa es la visión del principio de año, la razón profética de por qué el mes séptimo, el mes Tishri, son meses que comienzan con la luna nueva, y por qué 25 años después que estaban en el cautiverio fue de 70 años, todavía no se han cumplido. Cuando pasan los primeros 25 años, y viene al ser también 14 años después que la ciudad de Jerusalén había sido destruida, Dios le da esta visión específica a Ezequiel. Y yo creo que esta es la verdadera razón por la cual el pueblo judío debe de prepararse en estos días que Moisés, por mandato de Dios, establece estos primeros 9 días del mes Tishri, y en el día 10º, de tarde a tarde, dice Moisés, la puesta del sol hasta la puesta del sol del siguiente día, celebrar el día de aflicción, de afligir las almas, y se conoce como el día Yom Kippur. Entonces, esto es muy importante porque se está haciendo un preparativo, ¿no? para algo que viene más adelante, donde se va a celebrar también la famosa fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y ya eso, pues, la iglesia quizás está más relacionada con la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Para este tiempo, ¿no? Y se le llama también la fiesta de Sukkot, ¿no? Entonces, que es otra fiesta de 7 días, pero todo es un preparativo. Antes de comenzar con la fiesta de Sukkot, se recoge toda la cosecha restante, ¿no? Y es muy importante porque Dios tiene algo profético en todo esto. Jesús de Nazaret cumplió todas estas leyes en sí mismo, todas estas fiestas. Eso Jesús de Nazaret regresa otra vez. Hay un tiempo, hay un día de aflicción para Jacob, lo dice el libro de los profetas, y en el libro del Apocalipsis se habla sobre ese día de aflicción para Jacob. Pues nosotros sí entramos en el libro de Apocalipsis y encontramos estos famosos 42 meses finales, ¿no? Que significan una grande tribulación, un día de aflicción como nunca antes ha existido ni va a existir jamás. Y ahí Jacob, que es Israel, estará escondido en algún lugar, se cree, según la palabra, al otro lado del Jordán. Y ni el querubín caído, que ya sabemos ese es el diablo, la serpiente antigua, el Señor les reprenda, va a estar en esta tierra junto al anticristo, junto al falso profeta y la maquinaria de la inteligencia artificial, ¿no? Esa imagen de esa bestia que habla, cobra vida y hará que las personas se pongan la marca, no en su mano derecha o en sus frentes, que viene a ser como un tipo de pasaporte electrónico para que puedan vivir normalmente, no como la sociedad quiere vivir, pero sin esa marca no lo podrán hacer. Eso ya es un tiempo de grande tribulación donde ya Dios nos advirtió que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, por cuanto no hemos negado su nombre, Él nos librará de esa hora que viene. Entonces ya determinamos por la misma palabra que una hora en los cielos, desde donde estará funcionando todo esto, por decirlo de esa manera, los ángeles estarán, habrán sellos que van a ser abiertos, habrán trompetas que van a ser sonadas y habrán copas de la ira que van a ser derramadas, habrán hasta truenos que van a sonar
y no se dice mucho de los truenos, pero están ahí también. Y todo esto en la segunda mitad de esa famosa semana 70 que tanto hemos hablado, porque 69 de ellas ya se han cumplido y queda una semana donde Jacob e Israel va a construir su tercer templo y en un momento dado van a comenzar con su sacrificio continuo y todo conforme a lo que Moisés estableció en el Sinaí. Y Dios en su misericordia les va a permitir que ellos hagan esto, los está preparando porque ya el profeta dijo que mirarán al que traspasaron y creerán. Es un preparativo para reunir a Jacob, a 12 tribus y todo para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos se vuelva a los padres, como está profetizado. Entonces Dios dará esos dos ungidos, ¿no?, que estarán aquí durante la primera mitad de esa última semana y prepararán el corazón de Israel para todos estos acontecimientos, y las naciones tendrán una oportunidad extraordinaria para darle lugar a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en sus corazones. Entonces nosotros no hay por qué pensar que vamos a pasar por una grande tribulación. No nos toca a nosotros, porque ya está determinado que una hora en los cielos equivale a 42 meses aquí en la tierra. Entonces ya sabemos que Jesús de Nazaret nos ha dicho que Él nos va a librar de esa hora de prueba. Esa hora está hablando de esos 42 meses, que son 3 años y medio, que viene a ser la segunda mitad de la semana 70. Todo lo que pase en la primera mitad será favorable para Israel, en cierta manera favorable para la iglesia, hasta donde nos toque estar en esa primera mitad, sabiendo de antemano que no tenemos nada que ver con la segunda mitad. Ya eso se da cuando el querubín caído se ha lanzado a esta tierra por la fuerza, con esos ángeles que se rebelaron contra Dios. El arcángel Miguel tendrá una batalla en los cielos y serán lanzados estos ángeles junto con el querubín caído a esta tierra. Y ya entonces eso dará comienzo a esa persecución inmediata por el querubín caído contra Jacob, pero dice la palabra que Dios los va a guardar en ese instante y la serpiente antigua no podrá tocarlo, ni siquiera no sabrá dónde están, ni podrá hacer nada contra Jacob. Y se volverá entonces con el resto de los que profesan el nombre del Señor, los que queden en la tierra. Esa es la importancia de ser llenos de Espíritu Santo y fuego, y de tener nuestras lámparas llenas de aceite, porque ese es el pueblo que será levantado a la final trompeta. Un pueblo que obviamente ha creído, ha nacido de nuevo por el arrepentimiento, ha nacido del agua y del Espíritu y ha recibido el bautismo en fuego, la llenura del Espíritu Santo, la han retenido, y eso lo tipifica el Señor como una lámpara que está llena de aceite, que está encendida, ¿no? Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera en mi camino. Eso tiene que ser una lámpara que tiene aceite, que la hace arder para que pueda tener luz activa. Entonces es lo que esto nos advierte el Señor, la importancia de ese grito de la medianoche, y que nuestras lámparas estén preparadas, porque puedes tener lámpara, puedes tener Biblia, puedes tener conocimiento y todas estas cosas, pero el Señor ya en esa parábola de las 10 vírgenes declara claramente, ¿no?, que unas eran sensatas y otras eran insensatas, y usa un porciento de un 50%, eran imprudentes, ¿no? Las prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite, y cuando el Señor vino pudimos entrar y se cerró la puerta. Entonces se quedaron las otras que eran imprudentes porque tenían lámparas, pero no tenían aceite. Eso tenemos que verlo de esa manera como niños, ¿no? Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender que todo esto va conforme a los planes de Dios, que Dios es justo y que Él ha advertido, ¿no?, a su pueblo, a sus siervos, que cuando Él llegue nadie sabe el día ni la hora. Quiere decir que tenemos que estar preparados, y de la única manera que podremos estar preparados es si tenemos la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo
necesitamos estar llenos de Espíritu Santo y fuego, ¿no? Pues eso es un trasfondo que siempre también lo repito porque es necesario, ¿no? Pero el creyente debe de indagar estas cosas y darse cuenta entonces de esta relación en el capítulo 11 de Romanos entre Israel de Dios, entre el olivo silvestre que fue injertado, ¿no? Y entender entonces que aquí no hay sustituciones, que Jesús no vino a quitar aquello, no, él vino a cumplir. Entonces tenemos que entender, con la ayuda del Espíritu Santo, entender estas fiestas, aunque no se celebran, porque estas fiestas no salvan, somos salvos por la obra de Cristo, ¿no? Pero Cristo, entonces, Él ha cumplido esto ante los ojos de Jacob. A los suyos vino y los suyos no le creyeron. Entonces, Isaías 53 lo sigue recordando hasta el día de hoy. Pero, en fin, el asunto es que para este nuevo año, y a esta hora, en el lugar en que estoy, no quiero dejar pasar la oportunidad porque tengo un chofar aquí, y es precisamente lo que esto simboliza, el día de soplar el chofar, ¿no? Es Yom Teruah, es la palabra Yom de día y Teruah de hacerlo sonar. A ver cómo se escucha esto. El asunto es este, que esto tiene un significado también profético, ¿no? A la final trompeta, porque se oirá a la final trompeta, los que estemos vivos en Cristo Jesús, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Eso es lo que se le conoce también como el arrebatamiento de la iglesia, pero sin que antes hayan sido resucitados los que murieron en Cristo Jesús, o sea, esos que murieron también, creyentes llenos del Espíritu Santo, que tenían sus lámparas llenas de aceite, esos resucitarán primero y luego nosotros, estando en pie, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, el asunto es que Dios no deja pasar nada por alto, Él todo lo utiliza. En las profecías de Dios están todas entretejidas hasta el libro de Apocalipsis. Lo único que estoy haciendo es mostrando este asunto del principio de año, porque es referente al reino milenial, a ese que ellos están esperando. Es necesario hacer esta fiesta de principio de año, y la razón es prepararnos, que se prepare el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, porque el Mesías, Jesús de Nazaret, está a las puertas. Ahora, yo entiendo, si le preguntas a los judíos, la mayoría, los practicantes inmediatamente van a decir que este nuevo año, el mes de Tishri, el primero del mes, hacen sonar su shofar para celebrar el nuevo año, ¿no? Porque Dios creó a Adán en este mismo tiempo. La referencia que ellos le dan es que se está haciendo como un aniversario, ¿no? Un nuevo año conmemorando lo que Dios hizo en la creación cuando Él creó a Adán, y obviamente de Adán Él sacó e hizo a Eva. Ese es el significado principal, y de ahí que se le pide a Dios, y ellos, su saludo es Shana Tová, que pasen buen año, pero lo que esa frase implica mucho más, y le añade, ¿no? Que sea un año dulce, ¿no? Bueno, favorable. Entonces, de esta manera, ellos le están diciendo a Dios, y en las bendiciones que hacen, que nuestros nombres, que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida para este año nuevo que se aproxima, que va a comenzar. Ese es el énfasis del nuevo año, de Shana Tová, y de las cosas que se hacen con las frutas que comen, la manzana, lo dulce y todo esto, pero detrás de todo eso
cuando vamos al profeta, a lo que él escribe, es la razón principal, es la preparación del retorno. Para nosotros es un retorno, para ellos viene siendo como si fuera la primera vez del Mesías de Israel, el Hijo de María, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Esa es la conexión profética que hace aquí Ezequiel, el profeta, en el capítulo 40. Y es el único lugar donde aparece esta declaración Rosh Hashanah o Rosh Hashanah. Y lo voy a leer rapidito, pero si usted está tomando nota, ahí lo puede hacer. Ezequiel capítulo 40 en el verso 1, pero en realidad vamos a leer hasta el verso 4 para poder conectarlo al libro de Apocalipsis, para ver que esta es la conexión profética. Lo de Adán y Eva es histórico y es muy importante para los judíos, pero por el Espíritu Santo nos damos cuenta que es el mismo Espíritu de Dios que nos está preparando para Jacob primero, que mirarán lo que traspasaron y creerán, porque detrás de todo eso, al final de esa semana 70, Dios va a reunir a las naciones de la tierra en el valle de Jezreel y se va a llevar a cabo la gran batalla de Armagedón, ¿no? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y Dios dará comienzo con su primer reino, que es el milenio de Cristo. Y ya entonces, obviamente se está hablando de un cuarto templo. El tercer templo no ha sido construido todavía, puede ser construido ya en cualquier acuerdo que se llegue, porque eso está en la profecía y ha de suceder. No hay forma de evadir que ese tercer templo sea construido, porque eso es necesario para que estos dos ungidos puedan venir y se cumpla la semana 70, una semana de 7 años literales. Sobre ese tercer templo, y luego aquí en el capítulo 40, cuando comenzamos a leer aquí, nos damos cuenta de que va a haber entonces otro templo, que Jesús de Nazaret es el que va a construir, o por lo menos pensamos que será bajo su dirección que ese templo sea edificado. Y él tratará entonces con las 12 tribus de Jacob, que ya estarán en el milenio. Nosotros estaremos en el milenio también con cuerpos glorificados. Ya hemos sido resucitados nosotros, pero ellos estarán ahí también, además de las naciones de la tierra, humanos como nosotros en estos momentos, que estarán durante ese milenio para repoblar la tierra. Jesús de Nazaret todo lo tiene planeado para su monarquía y su reino milenial. Y no es el final, obviamente, después del milenio vienen otras cosas más, pero estaríamos mucho tiempo aquí hablando sobre esto y no quiero tomar tanto tiempo. Quiero hacer el énfasis en este capítulo 40 con la declaración de principio del año, ¿no? Rosh Hashanah. En el año 25 de nuestro cautiverio, es lo que hablé anteriormente, al principio del año, ahí está, ¿no? Es el mes séptimo, el mes de Tishri. A los 10 días del mes, ahí estamos en el Yom Kippur. Estamos siguiendo esto como Moisés lo estableció. A los 14 años después que la ciudad fue conquistada. En los 70 años no se han cumplido, obviamente. A los 25 años, eso significaba en ese tiempo que ya habían pasado 14 años desde que Jerusalén había sido destruida. Entonces, recordad que el emperador, recordemos esto porque hay profecías dobles, dije emperador, pero no estamos hablando de los caldeos primeramente, ¿no? Cuando ellos fueron llevados al cautiverio por los caldeos y estuvieron en el cautiverio por 70 años, ¿no? Ese es el tiempo que está hablando. Luego, los tiempos en que Jesús de Nazaret estaba aquí en la tierra, la ciudad fue también destruida, el templo fue destruido, pero no estamos hablando de ese tiempo donde habían sacrificios continuos y entró un anticristo. No, ese no era el tiempo, porque Jesús de Nazaret estaba aquí
en vida, ¿no? En su ministerio como hombre. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Esto es tiempos más bien como lo que ocurrió con Antíoco Epífanes, el cuarto, ¿no? Que detuvo el continuo sacrificio porque quería cambiar los tiempos y la ley. La importancia de entender esto de los tiempos y la ley, las fiestas y los mandamientos de Dios. Todo comenzó en el monte Sinaí con Moisés y tenía que haber un templo construido para que pudiera Antíoco venir y desacrar ese templo, introducir un marrano adentro y su sangre y introducir una estatua de Zeus también, ¿no? Esa es la historia que aparece también en los Macabeos de lo que ocurrió en ese tiempo. Justo antes de que Jesús de Nazaret, justo antes, unos 167, 168 años antes de que naciera Mesías, Jesús de Nazaret. No, pues ahora en el tiempo final, conectándolo con Apocalipsis, va a ocurrir lo mismo, pero a una magnitud mucho más grande. Jesús dio una tribulación como nunca antes ha existido, ni nunca antes volverá a pasar esto. Esto es algo que no tiene antecedente de la manera en que va a suceder, aunque ya hubo un primer anticristo en este sentido. Pero el asunto es que todo esto que se está diciendo en el libro de Apocalipsis va a acontecer en la segunda mitad de esa semana 70, pero justo a la mitad es cuando el sacrificio continuo va a ser detenido y el sacrificio diario, y todo se echará a perder cuando el querubín caído sea lanzado a esta tierra. Lo primero que va a hacer él es tratar de cambiar los tiempos y la ley, que es lo mismo que hizo Antíoco. El objetivo es este. Eso quiere decir que para que todo eso ocurra, el templo y los sacrificios y todo tiene que estar obrando como debe de ser. Por eso es que en la semana 70 tiene que haber un templo y tienen que estar funcionando los sacrificios y todas las cosas tal y como Dios se las mostró a Moisés en el Sinaí, aunque Jesús de Nazaret ya vino y ya él compró y él pagó el precio, pero Jesús tiene que tratar con Jacob, con Israel. Recordad que el hijo pródigo regresó a casa y tiene que ser restaurado. Entonces, durante esa primera mitad, Dios va a tratar con su pueblo Israel y va a tratar a través de esos dos ungidos que van a estar aquí con ellos ministrando desde el templo, desde la ciudad de Jerusalén. Todo eso se va a echar a perder cuando el querubín caído sea lanzado, el desolador. Igual que ocurrió, Daniel el profeta habla de ese desolador y él da las fechas exactas, los 42 meses, los 3 años y medio, es más, da hasta las 2300 tardes y mañana, el tiempo exacto desde que comienza el sacrificio continuo hasta que es consagrado el templo. Pues al final van a haber 2300 días. Entonces eso también nos los da en la escritura, pero nadie sabe el día ni la hora. De la única manera de acomodar estos 2300 tardes y mañana es desde el final de la semana 70, mirándolo hacia atrás, ¿no? Hasta donde comienza todo. Y sabemos sí que a la mitad de la semana se va a detener el sacrificio y todo se va a echar a perder en ese momento. De hecho, los dos ungidos o los dos testigos serán asesinados, ¿no? Y la Biblia en el libro de Apocalipsis habla sobre ese suceso, ese evento, pero también serán resucitados después de 3 días y medio. Todo está ordenado por Dios de la manera que Dios lo estableció. Estamos atando los cabos con la suma de su palabra. Toda ella es la verdad, pero necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para poder ver todo esto de esta manera y no poner otras cosas que pueden tener buena intención, cosas académicas, cosas que se enseñan, pero que en realidad lo único que nos va a enseñar aquí y nos va a ayudar en este tiempo final que nos ha tocado vivir es el mismo Espíritu de Dios, porque Dios lo dijo. Él os enseñará, ¿no?, todas las cosas. Él, el Espíritu Santo, os recordará todas las cosas. Es asunto de mantener nuestras lámparas llenas de aceite continuamente. No podemos descuidarnos en eso y mantener entonces
esa actitud correcta delante de Dios para nunca contristar al Espíritu Santo. Ese es el asunto, no contristemos al Espíritu Santo, que no vayamos a terminar como le ocurrió a la mujer de Lot, que miró hacia atrás, no, porque ya estamos hablando de la apostasía, ese es otro tema. Eso es lo que hace que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, como dice el libro de Apocalipsis también en el capítulo 3. Eso tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, eso es apostasía. Entonces, aquí está en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio, Rosh, ahí está, del año Shana, o Shana. A los 10 días del mes, está llevándolos a Yom Kippur, a los 14 años, recordando cuando fue destruida la ciudad hacia atrás, ¿no? Mirando hacia atrás. En aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá, ¿no? En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. Recordad que estaban en Babilonia, en el cautiverio. Dios por el Espíritu lo está llevando a la tierra de Israel, a Jerusalén, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Y Dios le está dando estos detalles en esta visión. Por eso es importante, yo sé, el asunto de la creación de Adán y Eva es muy importante para los judíos, ¿no? Y se conmemora con la creación, ¿no? Entonces, está bien decirlo así, pero vamos a ver el punto profético. Ahora, la razón por la cual Dios quiere que su pueblo celebre el nuevo año en el mes de Tishri, y esos primeros 10 días tienen un propósito para que cuando lleguen al día 10º, entre esas 2 tardes, en realidad llegan al 9º día, el siguiente, entre esas 2 tardes se celebra el día de aflicción, afligir vuestras almas por ese día, Yom Kippur. Y entonces estar preparados para recoger la cosecha final. Todo tiene que ver con la cosecha final también en las naciones de la tierra, no durante ese tiempo de aflicción. También se le llama a esa segunda mitad, se le llama a la gran tribulación, se le llama también el día de aflicción, el Yom Kippur de Jacob, el día de aflicción de Jacob, que durará 3 años y medio. Pero Jacob no será tocado por el maligno, por el desolador, estará escondido y se estarán seguros, ¿no? Nosotros no estaremos en esta tierra, hay de las naciones de la tierra. Obviamente entendemos entonces porque el querubín caído ha sido lanzado a esta tierra. Entonces Dios va a tratar con las naciones de la tierra, el anticristo va a ser las suyas, el falso profeta, el AI, inteligencia artificial, va a ser activado, ¿no? Esa imagen, y hará grandes cosas, y entonces el resultado será ese pasaporte global, esa marca que se habla en el libro de Apocalipsis, un 666, que es número de hombre, dice el apóstol Juan, que es quien escribe el libro de Apocalipsis, y entonces sabemos ya que de ahí en adelante todo va a ser algo resistencia, no solamente han quitado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, han quitado el vestigio del cristianismo de los creyentes, y entonces solo queda la oferta de o te pones la marca o mira a ver. Entonces habrán algunos y quizás eso tiene mucho que ver con una multitud al final que no se dejaron poner la marca y dieron sus vidas, y ellos, sus nombres inmediatamente fueron inscritos en el libro de la vida, porque ellos mismos con su propia vida no se negaron a ponerse la marca final, ¿no? Y entonces ese fue el precio que ellos tuvieron que pagar. Pero nosotros ya no tenemos que pasar por esto, porque Dios no nos ha llamado para juicio a su pueblo, ¿no? Nos ha llamado a ser guardados por la mano de Dios, y Dios cuidará del pueblo, de esas lámparas que están llenas de aceite. No tenemos que pasar por nada de esto
en la segunda mitad de la semana 70. Si estamos aquí cuando el templo se ha construido, eso está bien, todavía estamos aquí, los dos olivos estarán aquí, habrá oportunidad para las naciones, para que la iglesia e Israel trabajen en cierta manera mutuamente, aunque ellos estarán con lo del templo, con lo de los sacrificios, pero muchos judíos se darán cuenta, se estará preparando su corazón, porque lo que hizo Jesús de Nazaret, conforme a Isaías capítulo 53, él fue el cordero inmolado que no abrió su boca. Entonces, la iglesia tiene todas las de ganar en ese tiempo, y estaremos preparados para esa final trompeta. En un abrir y cerrar de ojos, no sabemos el día ni la hora, pero seremos transformados, ¿no? Y entonces Dios nos sacará de aquí, levantará a los que ya han muerto, han dormido en Él, nos reuniremos en las nubes con Él, iremos con el Señor a sus moradas celestiales para regresar después de 3 años y medio, que es el cumplimiento de la profecía, según aparece en el libro de Enoch, ¿no? Las profecías de Enoch, séptimo desde Adán. Todo está conectado desde los días de Adán hasta los días finales, ¿no? En el libro de Apocalipsis. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí, ya unos 3 versículos más, ¿no? Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Esto es importante porque esto se manifiesta otra vez en los días de la semana 70, en la segunda mitad. Y dice, y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Esto es importante, que los judíos pudieran ver esto y relacionar la fiesta de Año Nuevo en el mes séptimo, en el mes de Tishri, como lo vio el profeta, refiriéndose al retorno del Mesías, a establecer entonces su reino milenial y darles entrada en el 4º templo que va a ser construido. Todavía el tercero no ha sido construido, tenemos que entender esto, que durante esa semana 70, ¿no? El templo será desacrado y habrá una guerra entre todas las naciones de la tierra contra Jerusalén, contra lo que ellos llaman todo vestigio de lo que pueda ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Van a destruirlo todo. Jesús de Nazaret viene otra vez, y por eso es que dice que pelearán contra el Cordero, pero eso es al final de la semana 70, ¿no? Pelearán contra el Cordero y obviamente el Cordero los vencerá. Entendamos esto, que todo va conforme a lo que Dios ha establecido, ¿no? Y va a ocurrir ese milenio literal en esta tierra, y al final de ese milenio es cuando los libros serán abiertos. Entonces, hay otras cosas que pudiéramos decir, pero no es el momento ahora para extenderme tanto. Pero esto que les acabo de leer, que dice aquí, esta persona tenía un cordel de lino en sus manos y una caña de medir, y él estaba a la puerta midiendo todo esto. Quiero llevarles rápido Apocalipsis capítulo 11, porque he aquí otra vez donde aparece esto. Esta es la conexión que oramos para que Israel sea salvo y los judíos puedan ver esto. Está bien lo de conmemoración de la creación con Adán y Eva, está bien, pero el propósito espiritual, en el nivel, la profundidad, lo que Dios quiere mostrarles a ellos, ¿no? Es esto lo que el profeta Ezequiel vio en el capítulo 40, y por eso quizás es el único lugar donde aparece la expresión en toda la Biblia, ¿no? Principio de año, Rosh Hashanah. Entonces, entendamos eso, ¿no? Lo demás no ha cambiado, y lo voy a leer brevemente en el capítulo 23 de Levítico, si no me equivoco, sí, Levítico 23. Entonces, he aquí lo que dice en el capítulo 11,
verso 1. Entonces me fue dada una caña, otra vez, una caña semejante a una vara de medir. Las mismas palabras, ¿no? Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa, pisotearán, harán como quieran, durante 42 meses, que son los 3 años y medio. Y ahí hace referencia también a los 2 testigos que mencioné, los 2 olivos, que también tienen un tiempo determinado de 42 meses. Dice, daré a mis testigos, 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, que estos son los 3 años y medio, estos son los 42 meses. Y estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahí están otra vez los 42 meses y es lo que también Zacarías capítulo 4, si quiere tomar nota, Zacarías capítulo 4, verso 12 y el verso 14, ahí se habla también de estos 2 ungidos, de estos 2 olivos. So, tenemos que la semana 70 está muy bien dividida, ¿no? Los primeros 42 meses para estos 2 olivos y los últimos 42 meses para el desolador. Tan pronto él llegue, asesina a los 2 olivos y termina con su ministerio de 42 meses y comienza el ministerio del desolador, que también son 42 meses porque van a hollar, a pisotear la ciudad durante 42 meses. So, lo que quería decir es que la conexión otra vez del profeta Ezequiel capítulo 40 es con este evento. El templo, el tercer templo va a ser reconstruido y todo va a comenzar bien hasta la mitad. Van a llegar a algún tipo de acuerdo, un tratado en Europa donde le van a permitir a Israel, digamos Netanyahu hoy en día, a algún acuerdo para que puedan construir el templo en el lugar donde está la plataforma que se le llama la cúpula dorada. So, ahí eso tendría que ser quitado y ahí se va a reconstruir este tercer templo. Pero ¿a qué costo? So, algún trueque, algún cambio va a hacer Europa con que los, digamos, musulmanes que están a cargo, tanto en el lado de Israel como en el lado de Jordania, del otro lado del Jordán, llegan a un acuerdo donde se pueda construir ese templo y entonces, no sé, quizás le dan la ciudad a los musulmanes, le dan más de lo que tienen ahora. Entonces el asunto es que va a ser de corta duración y a la mitad de esa semana, entonces el desolador viene y entonces ahí se acabó todo, ¿no? Comienzan los últimos 3 años y medio más terribles de la humanidad, desde la historia de la humanidad hasta los días finales. So, recordar esto, Ezequiel capítulo 40, verso 1, ahí está Rosh Hashanah por primera vez, el único lugar, mejor dicho, donde aparece esto, y luego aparece las medidas del templo y donde los gentiles van a pisotear esa ciudad en ese tiempo y aparece en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, en el verso 1 al verso 4 más o menos. Ahora, lo que antes de concluir, Moisés en el libro de Levítico, y aquí están todas las fiestas, cuando digo todas, estas 3 fiestas finales, ¿no? Para este tiempo del Yom Kippur, de la aflicción, y luego la fiesta de tabernáculos. Entonces, vamos a darnos cuenta que el sonar de la trompeta se considera un día sagrado, ¿no? El Yom Teruah. Eso se considera como algo sagrado, ¿no? Porque es el preparativo antes del día de Yom Kippur. El Yom Teruah es para hacer sonar el shofar, como escuchamos, ¿no?
y luego el Yom Kippur es el día de aflicción, el preparativo de recoger la cosecha final, para comenzar entonces la fiesta de 7 días, que es la fiesta de Sukkot o tabernáculo. Ese es, qué hermoso, ¿no? Este epílogo, esta conclusión, pero no va a ser todo, como decir, un jardín de rosas. Va a traer sus espinas, no va a traer su aflicción, pero es lo que Dios quiere y lo que más conviene para nosotros y para las naciones de la tierra que quieran creerle a Dios y a Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo. Moisés les dijo, yo, Jehová vuestro Dios, le dice Dios a Moisés, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, y aquí en Tishri, al principio del mes, tendréis el día de reposo, una conmemoración al son de trompeta. Y aquí es una conmemoración y se le da nombre Yom Teruah, por eso se incluye entre las fiestas sagradas, pero que coincide con el Rosh Hashanah, con el nuevo año, ¿no? Entonces, esto es, hay que conmemorarlo de esa manera. Y otra vez repito, los judíos van hacia el lugar de la creación, del día que Dios creó a Adán, pero nosotros podemos ver el profeta, como Ezequiel muestra entonces lo espiritual de todo esto, la conclusión, que hace conexión, ya vimos con el capítulo 11 de Apocalipsis, que ya está hablando de los tiempos finales. Entonces, pero aquí Moisés les estaba diciendo, en el mes séptimo, primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta, Yom Teruah, y una santa convocación. Entonces, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y también habló Jehová a Moisés diciéndole, y a los 10 días de este mes, del mismo mes Tishri, mes séptimo, será el día de expiación, día para afligir sus almas, ¿no? Dice aquí, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y entonces ahí les estaba mostrando, bueno, lo voy a leer rapidito porque para que podamos conectarlo con lo de la fiesta de los tabernáculos. No dice, ningún trabajo haréis porque es día de expiación, Yom Kippur, para reconciliarnos delante de Jehová con Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Esa es la importancia de estas fiestas y de la obediencia. Pero recordad que Dios siempre dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Cualquier persona que hiciere trabajo alguno durante ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, por eso es que ellos lo siguen celebrando, en donde quiera que habitéis, tanto en la tierra de Israel, Eretz Israel, como le llaman ellos, y aquí en donde estamos, ¿no? Y el verso 32 dice, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde. He aquí el día de aflicción. Y habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes, séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos, o sea, Sukkot. A Jehová será esa fiesta por 7 días. Tenemos desde el principio del mes hasta el día 10, y del día 10 se pasan unos 5 días más para recoger la cosecha, y entonces entra en la fiesta del tabernáculo, en la fiesta de Sukkot. Y entonces esta es la fiesta que en realidad toda persona puede participar de esa fiesta. Por eso es tan importante en el milenio de Cristo la fiesta de tabernáculos, porque todas las naciones, aquellos que entren también, que Dios les permita entrar en el milenio, que puedan sobrevivir a esta grande tribulación al final, que de alguna manera ellos pudieron escapar, Dios hizo algo, ¿no? Ellos podrán entrar también y ellos podrán participar de la fiesta de tabernáculos, ¿no? Esta es la fiesta para todas las naciones, Sukkot, ¿no? Esa conmemoración.
y esto es algo extraordinario. Quería hacer este comentario nada más, pero el asunto es que esto es para discernirlo espiritualmente. Yo espero que sea de gran bendición. Busca la llenura del Espíritu Santo, busca la unción y la autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Él te enseñará todas las cosas y podremos entender. Y si algún judío entonces abre su corazón, le podemos hacer la conexión de esta manera por medio del Espíritu Santo, para que no es quitarle lo que ellos piensan de la conmemoración con la creación y la creación de Adán, sino que hay que conectarlo con lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 40, que de hecho es donde aparece la palabra a principio del año. No es ahí. Entonces, a partir de ahí conectamos lo que Moisés dejó, conectamos la visión del profeta y lo conectamos al capítulo 11 de Apocalipsis con todo lo que ha dicho Daniel también en su libro. Así que tenemos el retrato completo y sabemos que Dios ha dicho ya, por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, por cuanto no hemos negado su nombre, Él también nos librará de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a las naciones de la tierra. Que no nos vaya a pasar como a la mujer de Lot, que miró hacia atrás. El Señor está con nosotros, el Señor esté contigo. Dios les continúa bendiciendo ricamente. Una vez más, este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, y será hasta la próxima ocasión, y que Dios les continúe bendiciendo ricamente.